Un saludo a todos los presentes. Mi nombre es Diana Lagos. Pertenezco al Center for Aquaculture Technology en la parte comercial y logística de Ecuador. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un criterio que usualmente no se tiene en cuenta o quizás no se le presta la atención debida, y es la supervivencia de maduración empieza en la selección de reproductores en campo porque la mayoría de las selecciones de Peneus Banamey en Ecuador se realizan en las fincas, ya que la gran parte de los sistemas productivos manejan es un sistema abierto, y esto genera algo, al no tener una precisión, genera algunos inconvenientes a futuro. Es por eso que a través de un caso, el cual expondré a continuación, mostraré algunas estrategias y criterios que fueron tomados en cuenta para permitir el crecimiento y sobrevivencia a través de las generaciones y a través de los programas genómicos, una evolución que ha sido favorable para ellos. Muchas veces esperamos corregir problemas productivos en las etapas ya tardías, en la maduración, en la larvicultura, incluso en el engorde, cuando ya hemos tenido los animales por un cierto tiempo y ya empiezan a generar estos problemas de mortalidad usualmente. Pero la realidad es que el potencial biológico del animal ya viene definido desde el momento en el que realizamos la selección de los animales en campo. Eh, Cada etapa puede expresar o limitar ese potencial genético. Si el animal no tiene una buena base genética, ningún manejo compensará toda esta limitación que se les puede generar. Es por eso que menciono que la supervivencia tiene una base genética, y si realizamos una buena selección de reproductores y tenemos un amplio conocimiento de lo que estamos seleccionando, muy posiblemente podemos evitar inconvenientes a futuro. El potencial biológico, como mencionaba, empieza en campo, porque es allí donde vamos a tener toda esta selección de reproductores, vamos a poder escoger. En Ecuador tenemos una gran ventaja, y es que tenemos animales a diferentes salinidades, diferentes condiciones, de los cuales podemos escoger a libre albedrío, pero teniendo en cuenta toda esa trazabilidad, todo ese historial que nos permitirá identificar si realmente el animal que estamos escogiendo tiene algún potencial genético, el cual podrá ser expresado a su progenie. En- y pasará por todas las etapas de maduración, larvicultura y precría, teniendo una base adecuada o un potencial genético el cual realmente puede ser expresado, evitando así problemas como eh, la supervivencia por indicadores climáticos o incluso mecánicos que se puedan generar, enfermedades recurrentes, porque cuando manejamos grandes densidades de animales estamos más propensos a estar expuestos a un patógeno, alguna afectación viral que nos pueda afectar esta producción, generándonos así esas inconsistencias productivas que claramente para ninguno beneficia. ¿Sí? Cuando tenemos una producción más balanceada o más continua, podemos así permitir que el productor ya esté preparado para, para tener ese estándar de ganancia ya delimitado, sin estar en el riesgo de pensar que a través de un patógeno, a través de una circunstancia externa, podrá bajar sus índices productivos, lo cual va a afectar directamente su rentabilidad. Entonces, la alta variabilidad limita claramente la expresión del potencial genético si esto no se corrige desde un principio. Pero ¿cómo se puede corregir desde un principio? A través de los procesos de selección. Los procesos de selección de los programas de mejoramiento genético se pueden generar a través de diferentes fuentes de información. La mayoría de las fuentes de información que se utilizan acá
en las producciones para escoger nuestra base genética o nuestros reproductores es a través de las selecciones masales. Esto es en donde seleccionamos reproductores, los cuales van a través de los criterios de crecimiento, peso o supervivencia. Estos son parámetros netamente fenotípicos. Hay algunos que han querido incursionar un poco más o saber un poco más de qué es lo que tienen realmente sus producción, y lo que hacen es retar su población entre familias para así establecer realmente cuál se comporta mejor en diferentes condiciones. Esto ya va más ligado al conocimiento del pedigrí y, como mencionaba, ese desempeño que pueden tener sus parientes en diferentes condiciones, tanto climáticas como puede ser de enfermedades. Para esto, las enfermedades usualmente hacen la realización de ensayos de desafío en donde retan a ciertos animales de esas familias a virus, los cuales son inoculados, y se evalúa en qué tiempo se realiza la mortalidad de estos animales para evaluar cuál familia puede ser más resistente a dicho patógeno. Pero aún así seguimos hablando solamente de parámetros fenotípicos, los cuales no nos pueden garantizar que esa resistencia o ese crecimiento vaya a ser transmitido a su progenie. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? A través de la información genómica. La información genómica nos permite, a través del análisis de SNPs, analizar toda esa cadena de ADN, identificar el individuo, identificar aquellos enlaces que pueden tener alguna similitud con sus parientes, e identificar si realmente este animal puede tener un potencial genético el cual transmitir a su progenie. ¿Sí? Todo esto se evalúa a través de modelos de predicción. Estos modelos de predicción ponen en una gráfica, por decirlo así, a todos los individuos analizados, para así marcar una precisión de cuál de esos individuos fue mejor incluso dentro de sus familias. Y así generar un estándar de confiabilidad, que los animales que estemos seleccionando realmente sean buenos por su base genética, por toda su información genealógica y de pedigrí. Y así se establecen algunos indicadores de los cuales van a mencionar si este animal es potencialmente mejor para transmitir crecimiento o sobrevivencia, o algún otro factor que queramos evaluar. Es así como logramos crear nuestro banco de información, de los cuales vamos a empezar a realizar los cruces dirigidos e identificar con esos cruces qué potencial genético tenemos para expresar a su progenie. ¿Sí? A través de esos cruces, a qué podemos llegar a un futuro. Es por eso que quiero hablar sobre el caso de Marcel. El caso de Marcel es, bueno, Marcel es una empresa genética que tiene un programa genético en México. Este programa fue establecido, o bueno, ingresaron la genómica desde el año 2020. mm, y a través de un ciclo cerrado, ellos hacen unos cruzamientos a través de inseminación artificial, donde establecen entre 60 y 70 familias, de los cuales ellos quieren llegar a hacer cruces dirigidos para poder maximizar lo que es los criterios de peso y supervivencia, sin afectar tanto un criterio en base al otro, ¿sí? Sino ir creciendo índices, así sean pequeños, a través de las generaciones, estos dos índices a través de los años. Entonces, cuando ya hacen este cruzamiento, los animales van a campo y a- previamente se analizan, se hace también una repartición de esos animales por sus familias a diferentes condiciones, de los cuales también
va a haber un grupo el cual va a ser genotipado y van a ser analizados toda su estructura de cadena de ADN para identificar si hay algún rasgo que nos pueda generar algún beneficio a futuro y así tener un mayor banco de información. Estos animales han pasado por todos los procesos que antes mencioné de las fuentes de información, tanto selección masal, intrafamiliar, programas sí, programas de desafío o se enfrentan a situaciones de desafío y su genoma ha sido analizado para tener la información completa. Entonces, hay una problemática que suele darse en los programas de mejoramiento y es el trade-off. ¿Sí? El trade-off es aquella selección o probabilidad, perdón, de la correlación genética eh, que cuando dos criterios se interponen generan una correlación negativa. O esto era lo que solía pasar cuando hacíamos cruzamientos sin tener una identificación plena de los animales que estábamos realizando el cruzamiento. Y allí es en donde hay un ejemplo publicado por el Dr. Glitter en el 2005, donde realizaron una prueba en unas instalaciones en Colombia, donde analizaban animales que fueron expuestos a síndrome de mancha blanca. Estos animales también se les analizó su potencial de crecimiento y se evidenciaron correlaciones negativas entre estas dos variables. Pero en el 2025 en Ecuador se realizó un análisis similar con respecto a si habían realmente correlaciones negativas entre estas dos variables. En este caso, las correlaciones fueron positivas. Este artículo fue publicado por Martínez Soler y su equipo en el 2025. Pero la diferencia evidente era que en esta investigación ellos utilizaron marcadores genéticos y sus cruces eran dirigidos. Entonces, al tener una plena identificación de sus animales, el potencial que tenía cada animal en base a cada criterio de selección, pudieron generar estas correlaciones, las cuales fueron bastante significativas y deseables para ellos. Entonces, como mencioné, Marcel lo que buscaba era una estrategia de multirrasgos en donde quería realizar crecimiento y resistencia a sus individuos. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en aumentar estos dos criterios debido a las condiciones en las que ellos producen. México es un país en donde tiene un ciclo productivo anual, a diferencia de Ecuador que logra tener dos. Entonces ellos necesitan realizar su progreso genético de la forma más precisa posible y pues obviamente evitando errores porque su, su camino o su progreso genético es un poco más tardío debido a estas condiciones, de que no son un país que puedan generar mayores ciclos anuales por el momento. Entonces ellos lo que buscaban era precisión en sus selecciones, capturar toda esta variación dentro de las familias. Ellos no quieren o no quieren reducir ese índice de los parámetros entre variabilidad genética. Necesitaban animales muy resistentes para que su producción fuera funcional y mantener el crecimiento claramente. ¿Sí? Ellos no necesitaban buscar el promedio mejor, sino identificar aquellos animales que realmente eran mejores dentro de ese mismo promedio, ¿sí? Permitiendo así realmente seleccionar lo mejor de lo mejor. Entonces ellos a través de algunas gráficas que nos compartieron nos mostraban esto, cómo la precisión de la selección genómica puede generar los cambios, ¿no? Entonces
En el análisis comparativo que realizaron de supervivencia entre los años donde empezaron a realizar genómica, evidenciaron de que, bueno, tenían tres grupos, ¿no? Uno que era de laboratorios externos, otro que era de los progenitores comerciales que tenían ya una introducción de los programas genómicos en donde ya se había analizado todo el proceso de genealogía y se habían integrado todos los indicadores de selección ya antes mencionados, y el núcleo genético que pues tenía una selección familiar e intrafamiliar. ¿Sí? Como vemos, la que mejor resultado obtuvo a través de la supervivencia fue aquellos que tenían el programa de mejoramiento genómico incluido dentro de sus indicadores de selección. ¿Sí? El de núcleo genético no estaba mal, pero aún así no alcanzaba el porcentaje que alcanzó el del grupo genómico, debido a que al tener una selección familiar e intrafamiliar, a pesar de que se han mirado bastantes criterios y tienen un banco de información bastante robusto, no logran identificar aquellos individuos eh, que realmente van a transmitir ese mejoramiento genético a su progenie, sino solamente están seleccionando un promedio que se ve adecuado. Otro gráfico que nos compartieron fue la precisión de los valores genómicos para supervivencia. Bueno, en el primero tenemos el pedigree de Base Blue, en donde vemos de que su alcance no es tan alto como lo puede ser el Single Step G-Loop. Este Single Step G-Loop reúne toda la información que tiene el Pedigree Loop y el Genomic Loop. ¿Sí? En esto es un paso sencillo en donde reúne toda la información de genealogía, genómica y pedigree, y es muy robusto, pero al ser tan robusto nos permite tener un panorama mucho más amplio de lo que estamos realmente seleccionando. Así permitimos una mayor precisión en el momento de la selección de los animales. Entonces aquí es en donde podemos evaluar o identificar cómo el proceso o la introducción de la genómica permite esta precisión en alcanzar estos dos indicadores. Uno es, bueno, las gráficas que tenemos a la izquierda de la pantalla reflejan lo que es el 2014 y 2019, en donde México atravesaba por una crisis bastante fuerte en supervivencia de sus animales, donde decidieron en esta época en general las producciones en México apuntar a los criterios de selección fueran enfocados a supervivencia. Alcanzaron a, alcanzaron a tener supervivencias hasta el 6% de incremento anual, pero empezaron a tener inconvenientes en sus criterios de selección a peso, teniendo en cuenta lo que se mencionaba anteriormente de que las correlaciones entre estas dos características eran negativas, ¿no? Pero, como mencionaba, en esta época nada más hacían selección familiar e intrafamiliar, sin conocer de una forma específica cómo interactuaban estos individuos al momento del cruzamiento. Al momento de hacer la inclusión de la genómica en el 2020, vemos que el peso y la supervivencia empiezan a tener indicadores positivos. Es verdad que no son tan fuertes como el ritmo de crecimiento o el exponente que nos permite eh, ver, digamos, de supervivencia del 6% en el 2014-2019 no es tan fuerte en el 2020-2025, pero podemos evidenciar que ya no tenemos indicadores negativos en peso. Entonces aquí quiero llegar a algo importante. Es verdad que no puede ser tan rápido nuestro progreso genético, pero sí es mucho más preciso, y recordemos que todos los valores genómicos, eh, bueno, los valores genéticos son acumulativos a través de las generaciones.
Entonces esto permite un indicador bastante positivo para lo que estaban buscando en ese momento y es poder tener estas dos variables con una correlación positiva. Con eso podemos ver que en el impacto en el 2025, bueno, ellos generan el 16%, su impacto genera el 16% de biomasa de Peneus banamey en México. Recordemos que también en México se considera que el 70% de su producción acuícola pertenece a la producción de Peneus banamey. Entonces es allí en donde el grupo Marcel logra tener una gran relevancia con respecto a sus programas genómicos y al desarrollo que está teniendo este en México. Para este año 2026-2027 ellos pretenden dar una ganancia de peso mayor a 1.2 gramos por ciclo o anuales en su caso y 3.9% en supervivencia. Entonces, como mencionaba, quizás no es lo más rápido o quizás a comparación de Ecuador los índices no son tan relevantes como lo puede ser sí, en los programas que llevan en este momento Ecuador. Pero recordemos que Ecuador tiene estos dos ciclos anuales usualmente. Entonces, si trasladamos los programas genómicos que ellos están utilizando a comparación de cómo podrían funcionar acá, podríamos decir de que nuestro avance sería mucho más acelerado de lo que se puede evidenciar en ellos. Y bueno, lo importante aquí es que el progreso de ellos es sostenido, ¿no? Y que ellos, su estrategia es más enfocada a ser eficientes, a ser rápidos, ¿sí? Entonces, al ser más precisos, ellos tienen un panorama mucho más claro de qué es lo que esperan a futuro y que posiblemente esos reproductores no se van a ver tan afectados por alguna u otra enfermedad que se presente más adelante. Con esta gráfica, que también fue compartida por ellos, es de una de sus tesistas, menciona, o bueno, nos quiere reflejar cómo a través del momento en el que se empezó a utilizar la genómica, hubo un crecimiento, o bueno, su variable de tiempo con respecto a mortalidad eh, fue mucho más prolongado. Eso quiere decir de que sí generó un impacto en el momento, en la variable de resistencia a enfermedades al momento de generar este tipo de selecciones en sus reproductores. Y con esta prueba, más que evaluar cuánto ha crecido, cuánto puede mejorar a través de los años, nos permite evidenciar de que al momento de utilizar programas genómicos eh, pasa a ser lo que es deducible a tangible. ¿Sí? Empezamos a tener mucha mayor información y mucha mayor precisión de que lo que estamos haciendo sí está generando un impacto positivo en la producción. Entonces, como mencionaba, la estrategia de Marcel fue más una estrategia de multirrasgos, donde ha mezclado la selección genética, la selección fenotípica, los programas de resistencia o las pruebas de desafío que les permiten seleccionar estos animales resistentes y a través de todos estos programas genómicos generar estos indicadores que les va a permitir seleccionar animales que sean beneficiosos para su producción y que sean funcionales para lo que están realizando. Acá el cambio no fue solo tecnológico, sino fue estratégico para así también mantener una variabilidad genética en sus producciones. ¿Qué pasa si no planteamos una estrategia adecuada al momento de nuestras elecciones? Empezamos a fallar en muchos criterios y vamos a empezar a divagar qué fue lo que realmente afectó nuestra producción.
vamos a empezar a generar especulaciones si fue la genética, si fue la alimentación, si fue el manejo. Entonces, ¿qué es lo que queremos generar con esto? Una mayor confiabilidad de lo que están seleccionando realmente es lo correcto, que al menos podemos obtener toda la información que necesitamos para generar una mayor precisión en el momento de selección de nuestros reproductores, para así mitigar enfermedades, tener unas producciones mucho más estables, que nuestra rentabilidad también sea mucho más estable y podamos generar unas mejores predicciones a futuro, y que estas mortalidades que se pueden dar sean lo más o lo menos impactantes posibles, y que el estrés ambiental realmente se vuelva una variable que no nos preocupe tanto al momento de establecer una producción, y más en las condiciones en las que estamos actualmente en Ecuador, que son producciones con altos volúmenes de densidades en siembra, en donde no tenemos un protocolo riguroso en el cual poder controlar todos nuestros parámetros para generar unas condiciones adecuadas a la producción. Y bueno, teniendo claro al menos uno de los parámetros, que es la genética, ya podemos tener una mayor confiabilidad en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, como conclusiones, claro que la supervivencia empieza en campo. La supervivencia empieza en campo en el momento en el que decidimos seleccionar animales de calidad con la información completa, no solamente con lo que es visible, sino con lo que es tangible. Con esto podemos definir unos resultados mucho más estables, poder generar unos protocolos mucho más efectivos, lo cual nos va a permitir acelerar nuestro progreso genético, y vamos a poder tener animales mucho más resistentes en campo, que nos va a presentar muchos menos problemas en las fases productivas, que usualmente mm, no tenemos el control, pero pues es allá donde va a llegar nuestro material genético, y pues la idea es generar la mayor confiabilidad a nuestros compradores. Entonces recordemos que también la supervivencia no se corrige en el momento en el que ya se presentó la enfermedad, o en el momento en el que ya se presentó la complicación, sino que lo podemos seleccionar, bueno, lo podemos corregir desde el momento de la selección. Si seleccionamos animales de calidad, podemos garantizar calidad. Y los índices de selección permiten ese equilibrio que mencionaba, ese equilibrio económico, ese equilibrio de producción, que al optimizar variables nos permite también garantizar una mayor estabilidad en todos los sentidos. Si empezamos a seleccionar solamente un criterio, pues tenemos el riesgo de que aquel que no estamos seleccionando va a empezar a afectarse. Pero si estamos combatiendo simultáneamente dos criterios que son importantes para las fases productivas, pues muy seguramente vamos a generar una mayor tranquilidad. Entonces recordemos que la selección genómica no es la solución a todos los problemas, pero sí es una estrategia y es una herramienta bastante fuerte y bastante confiable para poder generar estos índices de selección, que nos va a permitir seleccionar animales de calidad. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda estaré a su disposición. Que tengan un buen día, buena tarde o buena noche.